Siglo a siglo es una presentación de Banco Continental. Responde. Buenas noches, cordial saludo desde Asunción, República del Paraguay. Gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros esta programación de Siglo a Siglo, aquí desde el canal de la familia. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Oscar? Un Bien. saludo a toda la audiencia de Siglo a Siglo. Excelente, una propuesta más que interesante en las postrimerías del ciclo de Siglo a Siglo, aquí en el canal de la familia. Tenemos el gusto y el placer de tener informes de primera mano y por sobre todas las cosas, detalles de una institución que tal vez sea la que más tiene deuda con la sociedad paraguaya. Es el Instituto Nacional de la Reforma INDER, de la Tierra. Rural y de la Tierra. Y Rural y de la Tierra, llamada inicialmente Instituto de Reforma Agraria en la época de su fundación, más adelante el Instituto de Bienestar Rural y hoy con esa denominación. INDER, así mismo, y la eterna deuda de la reforma agraria, como calificábamos justamente el programa de esta noche, porque la lucha por la tierra en nuestro país continúa siendo aparentemente muy difícil. Sabemos que hay numerosas irregularidades en adjudicaciones de las tierras durante la historia de lo que era, como bien decía Oscar, el IRA, el IBR y hoy el propio INDER. Conocemos casos polémicos, emblemáticos, incluso uno de ellos, el último quizá, el tema del caso San Agustín, que incluso muchos calificaban como el detonante para que el gobierno liberal no asuma el poder nuevamente, y otros temas de los cuales queremos hablar, pero puntualmente queremos conocer los avances, qué es lo que se está haciendo bien también dentro de la administración, y si las personas que nos acompañan tienen consultas, por supuesto, pueden escribirnos a las vías de comunicación habilitadas. Siempre es oportuno destacar que las instituciones del gobierno, las instituciones del Estado particularmente, generan siempre comentarios adversos por la falta precisamente de gerenciamiento. La institucionalidad en las historias de los gobiernos del Paraguay no siempre ha sido las más satisfactorias. Las instituciones siempre carecieron de efectividad en su gestión y eso se debe precisamente al factor humano, a la persona que está al frente, la que rige los destinos de la institución. A eso hay que sumar la lógica y casi indefectible existencia de una burocracia interminable. Y el Instituto de Bienestar Rural en una época se constituyó probablemente en el principal coto, en el principal botín del Estado paraguayo, porque sabemos hoy, por referencias y por documentos, de que se ha, como se dice en otras palabras, se ha rifado el territorio nacional, Mariana. Y eso es lo que hoy queremos ir desglosando con nuestro invitado. Así es, y un informe reciente que presentaban justamente en una presentación de informe, digamos, de lo que sería también la estrategia del INDER, se hablaba de que de las 3.5 millones de hectáreas que ya fueron entregadas, más del 60% no cuentan todavía con titulación. Bueno, de estos y otros temas queremos abordar con nuestro entrevistado. Agradecemos la presencia del titular del INDER que ya nos acompaña en esta noche, el señor Justo Cárdenas. Es así, él está gustoso para compartir y responder también las preguntas que ustedes formulen a través de las redes sociales y del servicio de mensajes al 11-222. Y en una segunda parte de la programación de hoy estaremos cumpliendo como tradicionalmente lo hacemos desde hace 10 años, con un fantástico grupo que se prepara para las noches navideñas. Así es, vamos a conocer todo el trabajo, la trayectoria, la iniciativa y también todo lo que están preparando para este próximo 24 de diciembre los amigos de Cenando con Jesús. La iniciativa que busca llevar esa Navidad justamente o ese espíritu navideño a los hogares, diferentes hogares, asilos, refugios de niños, de ancianos. Bueno, Kira Taboada, que es justamente una de las representantes visionaria inicial de esta iniciativa, va a estar con nosotros y va a darnos todos los detalles para que ustedes
ustedes puedan sumarse y formar parte de esta campaña con una Navidad diferente. Acompáñenos, así estamos iniciando Siglo a Siglo. No son rebeldes, son libres. Libres de cruzar las fronteras y desafiar la distancia. Libres de saltar al vacío, de equivocarse. Libres de empezar de nuevo. Eligen con quién conectarse. No necesitan que les demos libertad. Ellos se la ganaron. Tigo Smart te trae Facebook gratis para él y para ella. Gratis todo el tiempo. Gratis estés donde estés. Con Tigo Smart conectarte a Facebook es gratis en tu celular. Regístrate en Facebook ahora y aprovecha esta promo por tiempo limitado. Facebook gratis con Tigo Smart. Señora, exige limpiador multiuso Incabril con citronela. Mantiene su casa limpia y libre de mosquitos. Solo Inca le garantiza un producto con citronela 100% natural. Calidad Inca. Recibí consejos diarios para fortalecer tu hogar y tu familia. Suscríbete al servicio enviando la palabra OK al 3081 y recibirás mensajes diarios de inspiración para tu familia. OK al 3081. Quiero enviar un saludo muy grande y hacerles una recomendación también a ustedes, por supuesto, de paso, para que vayan hasta la tienda de la señora Mati López, que me viste todas las noches aquí en Siglo a Siglo. Prendas hermosas para este fin de año, ya preparados para todas las fiestas, Navidad, Año Nuevo y todo lo que queda todavía también dentro de estos últimos días. Vayan y conozcan las opciones que tiene Mati. La dirección es Corrales, casi Mariscal Estigarribia, ciudad de Fernando de la Mora. Saludamos al presidente del INDER, el licenciado Justo Cárdenas. Buenas noches, bienvenido, gracias. Un saludo para vos, Oscar, para Mariana, para toda la gente que nos está viendo. Un cordial saludo. Hicimos un preámbulo precisamente para poner en contexto lo que queremos abordar con usted esta noche. Decíamos que el Instituto Nacional de Desarrollo de la Tierra en Paraguay constituye hoy tal vez el organismo del Estado paraguayo que más compromiso tiene con el sector social, por el hecho de que ustedes administran lo más importante, el recurso fundamental que desea el hombre, el ciudadano paraguayo, que es la tierra. ¿Cómo encontró al ingresar hace un poco más de 100 días a la institución, presidente? Sin ninguna duda, la tierra constituye un elemento de producción, un factor de producción esencial dentro del desarrollo y sobre todo de la dinámica que tiene un país desde el punto de vista económico. Y obviamente este tema en particular fue una cuestión que trajo mucha crisis en el país a lo largo del tiempo. Y sí, efectivamente, representa una deuda no saldada hasta hoy, sobre todo con los sectores sociales vulnerables, que no logran satisfacer una demanda insatisfecha y sobre todo creciente desde hace un tiempo hasta hoy. Nosotros tenemos que en un momento dado de este gobierno sentarnos y establecer una política de Estado que tienda a solucionar, pero de fondo, la problemática. Porque si seguimos con la misma inversión que tenemos hoy en día, una inversión casi paupérrima para un problema tan importante, yo creo que no vamos a darle una solución ni en 50 años a la problemática social. Entonces yo creo que todos los partidos políticos, las fuerzas sociales, las organizaciones campesinas, en un momento dado
deben sentarse en una mesa redonda y consensuar un programa de gobierno compartido, construyendo consensos, acuerdos, estableciendo reglas que no solamente duren un gobierno o un quinquenio, sino se proyecten sobre todo por 20 o 30 años y marquen de esa forma una hoja de ruta a seguir. Podríamos convenir, licenciado Cárdenas, que los recursos están allí, la tierra está allí desde siempre, no se ha movido del lugar, se ha administrado mal. Queremos concordar primero en eso. Sí, sin ninguna duda, estoy absolutamente de acuerdo con esa visión, pero hay que también ubicarse en el contexto de hace 30, 40 o 50 años. Contexto atrás. político. Contexto político y económico. ¿En qué sentido? Hace 50 años atrás era un castigo ir al Chaco. Representaba un castigo desde el punto de vista social y económico ir al Chaco. Entonces, en aquel tiempo se regalaba, literalmente se regalaba la tierra y se le obligaba a ciertas familias pudientes del momento a tener que invertir en el Chaco. Como ocurrió con tener una tierra no es nunca un castigo. Como ocurrió con tierras del Alto Paraná también, claro, al principio. Sí, sí. Los pioneros cuentan allá de que adquirían propiedades por 10.000, 20.000 guaraníes, un terreno de 12 por 30 hace unos 40, 50 años atrás. Claro, que esa situación se revirtió hoy en día y tener una estancia, un pequeño lote de 4.000 hectáreas en el Chaco hoy representa una riqueza invaluable. Esa situación se revirtió, pero hace tiempo era una situación totalmente diferente. ¿Y usted cree que era una inocencia de las autoridades pensar que esas tierras no podían después tener un costo como tienen hoy? No, yo creo que formó parte de una coyuntura, ¿verdad? Que ya creo que dimos vuelta de página y tenemos que dejar pasar. Ya fue, formó parte de la historia. Hoy tenemos una coyuntura totalmente diferente y estamos frente a un futuro promisorio, porque yo no creo que haya un país en la región que tenga un crecimiento tan sostenido en los próximos 10 años y tan elevado como Paraguay. Nuevamente este año vamos a crecer a razón de 15% anual. Sin ninguna duda, para mí, el mayor crecimiento de toda la región y probablemente uno de los más importantes del mundo entero. ¿Cuáles fueron los problemas que usted encontró al llegar a la administración como administrador? Justamente usted dice, bueno, este son los problemas en el INDER. En primer lugar, problemas así muy básicos. Una pérdida del sentido de autoestima, una pérdida del sentido de pertenencia institucional. ¿De los funcionarios? Claro, obviamente. Y sobre todo, una falta de compromiso con la institución. Ahí es donde radica o inicia, vamos a decir, ese apego a una corrupción pero tan elevada y sobre todo tan perniciosa institucionalmente hablando. ¿Y esos funcionarios siguen estando? Claro, obviamente. Eso va a ser cambiarle a esta gente o cambiar esa mentalidad y esa visión. Va a ser producto de un proceso que no va a durar menos de 10 años, 15 años. Si yo le digo hoy a la ciudadanía que yo voy a cambiar una cuestión que está enquistada hace más de 50 años, le voy a mentir. Entonces yo quiero hablar con claridad y quiero decirles que yo quiero ser el presidente que inicie este proceso de cambio gradual. Y van a tener que pasar varios presidentes para que esto finalmente cambie, como fruto de un proceso cultural. Presidente, ¿dónde está el problema? Estamos siempre iniciando. ¿Por qué estamos girando siempre sobre el mismo círculo de la corrupción, de la falta de transparencia, de la falta de capacidad, falta de motivación? Usted dice, pero sin embargo se sabe que se venden propiedades en el Chaco de 4.000 hectáreas a 500 guaraníes la hectárea o a 1.000 guaraníes la hectárea, mientras que el costo de eso tiene totalmente otra cosa. Y salen de esa institución donde usted está. Yo no creo que, en primer lugar, la coyuntura y sobre todo el escenario sea el mismo que antes. Hoy en día hemos dado pasos importantes y sobre todo hemos generado cambios cualitativos que hablan muy bien de esta gestión que no tiene más de 3 meses. ¿Pero cuánto tiempo hace que usted está? Usted hace 100 días y los negocios se hicieron no hace más de un año. ¿Usted tiene documentos? Claro, que se vendieron terrenos, se obsequiaron prácticamente? Así es. Un exdiputado está procesado por justamente negociar con tierras del INDER, ¿verdad? Y un político como Ramírez Montalbetti parece estar en las puertas de un proceso judicial. Y él fue su antecesor. Entonces no estamos hablando de 50 años atrás, estamos hablando de meses.
Ortigosa también están involucrados. Estamos hablando de en el proceso meses. judicial. Sí. Presidente. Nosotros hemos hecho en su momento todas las denuncias pertinentes de Ortigosa y creo que lo vamos a seguir haciendo porque cada día que pasa encontramos más cosas. ¿Qué más hay? ¿Qué hay de nuevo? Hay ventas de tierras irregulares a un precio absolutamente inadmisible, existiendo una tabla de precios definida para el Chaco y para cada región. Ellos cobraban a un precio absolutamente irracional. Por ejemplo, vendiendo hoy o hace un año atrás, como acabas de decir, a 30.000 guaraníes la hectárea en el Chaco. Eso es ¿Y en qué se inconcebible. amparan para poder hacer eso? ¿La ley les permite? No, ¿Violan los reglamentos? Violan la ley, el reglamento interno. Pero en realidad no hay castigo para eso. Es una defraudación directa. Absolutamente. Es una defraudación Ahora, directa. ¿cómo están trabajando hoy? Le pregunto, presidente, por lo siguiente. Ortigosa estuvo aquí con nosotros. Presidentes anteriores del INDER también han estado, digamos, y todos tienen como, no digo que no juzgo la verdad de cada uno, pero todos decían exactamente lo mismo, se venden tierras, se regalan tierras, todo, y ahora todos ellos son investigados. Usted viene y nos dice ahora exactamente lo mismo que ellos dijeron, por supuesto usted refiriéndose a ellos. ¿Qué nos da la garantía de que el próximo presidente del INDER no se va a sentar acá y va a decir lo mismo de usted? Yo te pregunto cuáles son las denuncias que hicieron ellos en su momento. Comparar Denuncias las formales ante denuncias el que hice Ministerio yo Público. en 3 meses de gestión y las denuncias que hicieron ellos en 1 año y más de gestión. Y ahí vas a marcar la diferencia entre la administración que está actualmente y las de ellos. Puntualmente no hicieron denuncias realmente, hablaron en forma Formales ante el genérica, Ministerio Público. ¿verdad? Tampoco. De que existieron irregularidades, pero paralelamente a ese discurso estaban ellos organizando un fraude extraordinario, como lo hizo Ortigosa con las tierras de San Agustín. Así mismo es, pero hubieron otros casos mayores incluso. El caso de Salto, del Guairá, ¿Sí? que son unos lotes pequeños, ¿verdad? De no más de 2 hectáreas, 3 hectáreas, son 4 lotes que vendieron a 800.000 guaraníes, 1.200.000, 1.300.000 cada lote, tienen un valor de 25 a 30 millones de dólares. Eso ya con la administración de Montalbetti. Ramírez Montalbetti. El proceso fue iniciado con Ortigosa y fue concluido, el título fue suscrito por Ramírez Montalbetti. Es decir, ambos tuvieron responsabilidad en ese proceso. Pero hay una pregunta que me interesa mucho contestarte. ¿Cuáles fueron los factores que determinaron la suerte del INDER? Yo creo que fueron 2. En primer lugar, una muy baja inversión en el capital humano. Es decir, se descuidó el capital humano porque creo que todos los presidentes que me antecedieron fueron simplemente para facturar, entre comillas. Se descuidó la atención institucional y la visión que tenía que tener cada presidente con respecto a la función social que ejercía el INDER. Y además de eso, como si eso fuese poco, también se descuidó una inversión en tecnología. Ustedes saben que el INDER hasta hoy no cuenta con un sistema informático y sabemos que cualquier despensa de barrio, cuando se abre, lo primero que tiene es una pequeña computadora para tener su stock, su balance, su contabilidad y todos los procesos de control. El INDER, que tiene un presupuesto de 100 millones de dólares anuales, no cuenta hasta hoy con un sistema de informático. Y claro, porque ahí van a saltar los datos. Claro, Nadie quiere obviamente. informatizar y que después salgan a Porque luz. informatizar representa tener un sistema de control y obviamente eso no permite que la gente haga... Informatizar es transparentar y en la transparencia Igual se resulta puede difícil encontrar la trampa, pero hacer es más fraude. difícil. A pesar de que logran igual Claro. burlar eso, pero de cualquier manera el INDER y antes IBR son nombres que quedan marcados como referencias de la corrupción más notable en el Paraguay. Y si miramos los poseedores de tierras de hoy, que tienen probablemente en su haber el patrimonio más importante del territorio paraguayo, no vamos a ponerlo en la categoría de privilegiados a los brasiguayos que adquirieron ya tierras de segundo y de terceros. Los que ganaron en la época en que se obsequiaban los terrenos a los amigos son los que hoy poseen el mayor patrimonio de tierra en la República. Tenemos la lista de la Comisión de Verdad y Justicia. Usted tiene eso, conoce, ¿verdad? Así es. ¿Ha encontrado nombres de personas que llegaron a usted a decirle, presidente, yo esta tierra lo he conseguido, me han regalado y realmente hoy me arrepiento de haber obtenido así de obsequio? ¿Alguien llegó a...? ¿Tiene referencia? Pensar que se pueda dar esa posibilidad es un absurdo absoluto, ¿verdad? Yo quiero manejar realidades palpables, pero eso es un absurdo. O sea, nadie te va a decir, yo me arrepiento de haber
recibió de obsequio tales o cuales dimensiones de tierra. Pero esa no es cuestión que forma parte de un speech y de un discurso del pasado. Yo te hablo con mucha sinceridad y yo sé que va a generar esto alguna polémica, ¿verdad? Pero se habla mucho de la recuperación de la tierra mal habida, Oscar, y hoy no tenemos nosotros un recurso jurídico que nos permita recuperar esas tierras mal habidas de hace 50 años atrás. Yo hablo Entonces, de ¿para qué hablar propia, de eso? presidente. Yo te hablo de algo más importante, Oscar. Hoy existen tierras mal habidas del siglo XXI que sí tenemos la posibilidad jurídica de recuperar. Y te hablo de miles y miles de hectáreas que están plantadas hoy de soja o de otro producto, que están siendo ocupadas por personas que no son sujetas de la reforma. ¿Cierto? Y que remanga a los sectores sociales vulnerables a los bolsones de pobreza de las ciudades, de las grandes ciudades. Esas son tierras mal habidas. Y el Estado tiene hoy no solamente la obligación moral, sino la obligación institucional de revertir esa situación. Pero ustedes hicieron algo importante hace poco. Restituyeron 182 hectáreas a los campesinos integrantes de las ligas agrarias en Jecuí, en San Pedro, que reclaman hace 40 y pico de años. Esa es una justicia social. Decía esto, si alguien hoy tiene propiedad que obtuvo en la época de la dictadura, de regalo, no podría hoy decirle a INDER, vengo a restituir esto que me gané, que me dieron de regalo y no me sirve. No sé si ha de tener la conciencia tranquila. Pero como usted dice, vamos a hablar de realidades, no de utopía. Pero también podemos pensar de que algún ciudadano en este país puede tener todavía esa iniciativa y que no se sorprenda usted, presidente, que mañana alguien se vaya con el título y le diga, devuelvo esto que realmente no me corresponde. Pero de esto vamos a seguir hablando porque hay muchos temas. Hay un material muy interesante acá, 100 días de gestión administrativa del licenciado Justo Cárdenas, y en estos 100 días tenemos bastante cosas que comentar con ustedes a la vuelta del corte. Hay una Kenton especial para vos. Para vos, ña María, que querés cargar menos. ¡Chao, ña María! Hay una Kenton especial para vos. Y para todos, más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Kenton, elegí el camino correcto. Tus vacaciones al mejor estilo. Avatur te lleva a las mejores y soleadas playas de Camboriú y todo el Brasil. Además, Punta del Este y el Caribe. Amplios planes de financiación, precios especiales para grupos. Iturbe, esquina Herrera. Teléfono 496-021. No dejes pasar esta promo que congela. Amplia heladera Tokio de 340 litros. 2 puertas con 1 año de garantía. Y al precio de las de una sola puerta. Cuotas de tan solo 199.000 guaraníes. Créditos rápidos y entrega a domicilio. Electroban. Mejorando tu calidad de vida. Yahapo Electroban. Aprende oraciones para distintas situaciones de la vida. El perdón. Agradecimientos, la familia y alabanzas al Padre. Envía a orar al 5252 y recibe mensajes que te ayudarán a sentir la gracia infinita de la oración. Orar al 5252 y recibe un contenido de regalo. Orar al 5252. Quiero recordarles que los muebles que usamos en Siglo a Siglo son de Silday, de excelente calidad, confortables. Queremos agradecer a Silday realmente por habernos acompañado todo este año aquí en Siglo a Siglo y recordarles a ustedes que si están buscando un mueble o algún objeto de decoración para la oficina, el local comercial, pueden llegar hasta Silday y conocer los productos maravillosos que tienen para ofrecerles. Nosotros presumimos que el presidente INDER ha de querer hablar de los logros de estos 100 días y felicitamos porque realmente hay cosas importantes, estamos leyendo y esto no es simplemente fotografía, sino son hechos. Están los títulos que entregó a colonias, a asentamientos, radiografías de colonias en diferentes puntos y vemos que se está
pasando la mano con los campesinos, presidente. Eso no es un trabajo de oficina, no se hace en aire acondicionado. De cualquier manera, hay mensajes también que queremos compartir con usted. ¿Qué programas tiene previsto para Antevicue? Lo que más falta es infraestructura vial. Otro, INDER es una institución pública creada para la reforma agraria, pero muy por el contrario, desde su creación hasta la fecha es utilizado como una simple inmobiliaria, vendiendo al mejor postor y manejados por corruptos. Qué pena tu invitado, dice un golpista, dice, como todos dicen una cosa tratando de engañar y hacen de otra manera. El Paraguay hace mucho que se vendió todo. Hagan un control cruzado con la Contraloría de la República. Buenas noches. La pregunta es, ¿qué va a hacer a corto plazo usted, señor presidente, no a largo plazo? Y se pueden anular los títulos a través de los abogados del INDER, dice, a nivel jurídico, respecto a algunas de las cuestiones que estábamos haciendo sobre las tierras que se regalaron realmente, presidente. Y Mariana tiene otros mensajes también que queremos compartir con Sí, hay una denuncia muy específica también que nos llegaba y dice: las 3 fracciones de 4.000 hectáreas cada una para 3 hermanos de la familia Sánchez fue un despojo al Estado, un despojo reciente al Estado. Todos hablan de iniciar el proyecto, pero no hay ningún preso por dilapidar esos bienes y los fondos del Estado. ¿Por qué no este presidente no hace el cambio e influye justamente e incluye el sistema informático, ya que hoy día el costo no es muy alto? Y una consulta que hacen también es por qué no hay juicios y por qué no se publican. Este caso específico de las hectáreas en el Chaco de los hermanos Sánchez. Eso es un caso que ya fue denunciado ante la Fiscalía, que tuvo intervención fiscal, y eso está manejando el Ministerio Público. La Fiscalía hoy en día, ¿verdad? ¿La denuncia quién la presentó? Un fiscal. ¿De oficio? Ocurre que el señor Sánchez adquirió esas tierras y al poco tiempo publicó para venderlas, claro. Estando obviamente en contravención a lo que establece la ley, que deben pasar 10 años para luego poder venderlas en caso que uno quiera, ¿verdad? Entonces, de oficio, ante una situación conocida, interviene un fiscal. Así que eso está en manos de la Fiscalía. ¿Quién es el fiscal que está en la causa? No recuerdo el nombre de él, pero sé que es un caso que está en manos. ¿Y no conoce tampoco, digamos, los avances del proceso judicial mismo? No, está en manos del Ministerio Público y nosotros obviamente le vamos a dar todo. ¿Y usted conoce justamente de juicios, digamos? Porque este es un caso, pero que en realidad grafica un poco la práctica de muchos de adquirir como sujetos de la reforma agraria, que son los únicos que pueden adquirir títulos o tierras del INDER y luego comercializarlas. Hay procesos que se hayan llevado, hay condenados, hay gente que haya tenido sentencias en procesos judiciales por casos similares. Yo conozco realmente muy poco, y una preocupación que tenemos hoy en día es que el seguimiento que hace la Fiscalía es también muy pobre. Esa no es una función propia del INDER, esa es una función propia del Ministerio Público, que debe llevar adelante el proceso hasta que se dirima esto en un juicio. Entonces cada institución debe llevar adelante su función propia. Y yo le pregunto, técnicamente no tengo la respuesta, pero ¿será que no puede vía reglamento el INDER prever un poco más eso y no tener que llevar al proceso judicial? ¿No se le puede sancionar a la persona que adquiere y luego termina comercializando o utilizando casos, para otros fines? En algunos casos tenemos la posibilidad de revocar los títulos, como bien había mencionado alguien en un mensaje. Tenemos esa posibilidad jurídica, pero en ciertos casos se deben dar algunas condiciones básicas. Claro. Pero en otros casos no, debe formar parte de un proceso judicial normal, ¿verdad? Y eso tiene su tiempo, obviamente, y para eso tiene que participar la Fiscalía con una fortaleza aún mayor que la que hoy está imprimiendo. Justamente el día de mañana llevamos nuevamente la denuncia de 4 lotes del Chaco que han sido vendidos, todos ellos a 30.000 guaraníes cada hectárea. Y vamos a hablar con el fiscal porque esto debe tener un seguimiento. ¿Cuál es el precio del mercado hoy por hectáreas en el Chaco? Hoy en día el precio fiscal que otorga el INDER son unos 400.000 guaraníes por hectárea, pero el precio mercado está alrededor de $400 la hectárea. ¿Y cómo? $400, $600, dependiendo un poquito del sitio, del lugar. ¿Cómo se adquiere una propiedad del Chaco? ¿Quién está habilitado para obtener 4.000 hectáreas en el Chaco? Se deben dar algunas condiciones básicas, ¿verdad? Ser paraguayo, poder justificar una ocupación permanente como
ganadero o como productor agrícola y no tener otras tierras de parte del Estado, no haber sido nunca beneficiario del Estado. Esas son las condiciones básicas que se deben cumplir. Después, cualquiera que cumpla esas condiciones obviamente debe iniciar un proceso de solicitud, ¿verdad? Un expediente, dar inicio a su expediente y seguir el proceso hasta que sea adjudicado, siempre y cuando encuentre una parcela de tierra que no esté ocupada hoy en el Chaco, porque realmente el Chaco por sí mismo creo que hoy tiene por lo menos en un porcentaje altísimo, estamos hablando cerca del 90-95% ocupación absoluta. Ya es muy difícil hoy encontrar un terreno que no esté ocupado. Yo quisiera hablar también, si me permiten, un tema importante que se mencionó, Antevicue. Sí. Eso representó hasta hoy para el Estado paraguayo un pasivo realmente importante. ¿Cuántos millones de dólares? Se pagó por esas tierras 48 millones de dólares, de las cuales nunca el Estado paraguayo cobró un solo guaraní. Se pagaron hasta hoy unas 8 cuotas de 22.000 millones anuales y el Estado nunca cobró nada. Son 224.000 hectáreas, en las cuales 105.000 representan a una zona boscosa de reserva forestal que no se puede tocar. Unas 35.000 hectáreas, en ellas se encuentran asentadas colonias de campesinos, y luego el resto, serían unas 75.000, 80.000 hectáreas, se encuentran ocupadas por pequeños ganaderos, ¿verdad? Estancias. Muchos de ellos no son paraguayos. Ante una situación como esa, el Estado tenía dos opciones: o iniciar un juicio de desalojo para aquellas personas que no son beneficiarias de la reforma, o presentar un proyecto de ley, que es lo que hicimos nosotros recientemente, un anteproyecto, en donde nos permitía una figura jurídica poder vender en dos condiciones. Primero, a precio mercado. El Estado, si va a vender a una persona que no es beneficiaria de la reforma, no tiene por qué subsidiar el precio. Entonces, acogernos al precio mercado para sacar mayor rentabilidad y al mismo tiempo también poder vender a personas que no son beneficiarias de la reforma. Es decir, eso afectaría a las colonias por un lado y a los ganaderos instalados ya por otro lado, ¿no? Serían dos precios. Claro, dos precios. Las colonias van a seguir siendo subsidiadas en los precios, obviamente, como tiene que ser, porque esa es la función que cumplimos, pero no así las personas que han invertido y lo han hecho fuertemente, de una manera importante, en pequeños establecimientos, que son algunos de ellos modelos. ¿Y usted conversó con algunos de ellos ya? ¿Existe la posibilidad de...? Yo no tengo ningún contacto, nunca tuve ningún contacto con las personas que están ocupando ese lugar, pero te cuento una anécdota. Hemos presentado este anteproyecto la semana pasada, hace unos 10 días. Y esta semana, el gerente de crédito, que es Carlos Soler, tuvo que rechazar un cheque de 800 millones de guaraníes porque venía ya una persona ocupante de ese sitio a pagar la deuda. Es decir, todavía no se ha aprobado la ley y ya hay vamos a decir, una demanda, un deseo de formalizar la situación de toda esta gente, porque son personas que han hecho inversiones importantes y obviamente quieren formalizar y quieren su título. Entonces, yo creo que como nunca antes se plantea no un negociado, sino un gran negocio, limpio, transparente, justo, para el Estado paraguayo. ¿Recuperará el Estado la plata invertida? No va a recuperar, va a triplicar lo invertido, además de quedarse con la reserva forestal de 102.000 o 105.000 hectáreas y además de beneficiar a campesinos en unas 35.000 hectáreas. ¿Por qué te digo, Oscar, esto? Si nosotros logramos vender, todavía digo a precio mercado, pero tirado por el piso, a $1.500 las 80.000 hectáreas, tenemos 120 millones de dólares. Y el Estado pagó 48. Allí se justifica lo que hizo el Estado en aquel tiempo, ¿no? Ahí se justifica lo que nosotros canalizamos como solución. Sí. Porque antes se compró hace 12 años. Sí, pero también el proyecto del Estado en esa época era precisamente eso, llegar a desarrollar el Chaco. No, eso está hacia Concepción y Ambay. No. ¿Cuántas hectáreas estamos hablando? 224.000 hectáreas. ¿Y cuál fue el objetivo del Estado para indemnizar, para expropiar esas tierras? La reforma agraria, pero son tierras no aptas para el desarrollo agrícola. Eso es más bien pero para la ganadería ganaderos, sirve. Claro.
Correcto. Entonces, una situación que representó un pasivo se va a convertir en una solución y en un gran negocio para el Estado. El Estado va a recaudar, yo pienso que obviamente se tiene que hacer todo a través de Hacienda y vamos a poder, dos cosas. Primero, impactar con el pasivo, porque cuando hablabas sobre la gran deuda que tiene el INDER, realmente en doble sentido. Sí. La deuda social, pero también una deuda económica. Sí. Nuestro pasivo es muy alto, le debemos 100 millones de dólares hoy en día. Entonces vamos a impactar contra ese pasivo, vamos a reducir bastante, como nunca antes se ha hecho, y además el saldo vamos a poder gerenciar para canalizar y comprar tierras que cumplan su rol social, como lo que tenemos que hacer, obviamente. Es una ley que va a marcar un punto de inflexión en la visión y el manejo de la cosa. Es un proyecto pública. muy positivo, naturalmente. Así es. Hay un caso emblemático, digamos, que se publicó justamente, se publicaba incluso hoy en los medios impresos, y es el caso Trosiuk, el caso del empresario que habría justamente adquirido las tierras. Se habla de un valor, creo que hasta 6 veces menos de lo que deberían de costar. ¿Cuál es la situación hoy dentro del INDERT en función a ese caso? ¿Cómo han avanzado en función a eso, presidente? Todos los casos, Mariana, que se han publicitado a través de los medios de prensa, escrito, radial, televisivo, fueron casos que nosotros estamos sacando a la publicidad o a conocimiento de la ciudadanía en general, como una política clara de transparencia. Y ese es también uno de los casos. ¿Podemos dar los detalles de ese caso, solo para poner un poco el conocimiento a la ciudadanía? Lo importante, digamos, yo creo que la ciudadanía, es por eso que consulta, no es solo así, entendemos que usted deriva la responsabilidad al funcionario público, del Ministerio Público, digo, pero el ciudadano no quiere enterarse nomás de que había sido, se robaba y se regalaba, sino nos gustaría algún día esperar ese final de la historia en donde los responsables asuman las consecuencias y en donde las autoridades también asuman las consecuencias de haber defraudado al Estado paraguayo a través en este caso a través de la repartición indebida de las tierras. Bueno, no recuerdo el caso puntual, pero te voy a decir, en la mayoría de los casos, que son todos parecidos, que ya hablamos justamente y que es lo que vamos a denunciar mañana, son lotes que se han vendido a un precio inferior al precio establecido por el INDER. El INDER establece los precios por cada región. Estos lotes se han vendido creo que en 30.000 guaraníes por hectárea también, ¿verdad? Cuando se debería haber cobrado 10 veces más. En aquel tiempo, en el año 2009, estaba fijado en 308.500. Sí. Entonces, se presenta esto como una acción donde hubo realmente una pérdida en el patrimonio del Estado paraguayo. Obviamente, si uno tenía que haber cobrado 1.200 millones y cobró 120, hay una pérdida patrimonial importante. Ese es el hecho puntual que vamos a denunciar. ¿Qué pasó en el proceso? Eso está esclarecido, por lo menos para nosotros. El proceso administrativo está claro para ustedes. Claro, que se ha atropellado la legislación en ese momento, obviamente. Los precios que se han marcado no han sido establecidos apropiadamente, y para nosotros en ese sentido no hay dudas. Pero estoy seguro que cuando llevemos a la Fiscalía la denuncia, y si ojalá Dios quiera llega a una instancia judicial, estoy seguro que ellos van a presentar algún inicio de expediente del año 70, al año 80, falsificado, fraudulento. Estoy absolutamente seguro, porque esa va a ser la mecánica, porque estamos estudiando, analizando todas las posibilidades que se puedan dar, y bueno, y vamos a tener que demostrar que esos documentos obviamente son fraudulentos. Y no va a ser una tarea muy difícil tampoco. Por eso es que necesitamos, yo sé que todos los presidentes han dicho lo mismo, y ojalá que pueda yo marcar la diferencia, porque de eso se trata, o si no sería igual que todos. Yo estoy absolutamente seguro que si nosotros tenemos el apoyo del Ministerio Público, más de uno se va a ir a la cárcel antes de 1 o 2 meses. Hay nombres emblemáticos en este trabajo que está realizando el licenciado Cárdenas. Nos tiene informaciones frescas sobre el caso Ñacundaí, también sobre la Terzacue. Vamos a ver cómo está el caso San Agustín, aunque aparentemente eso está finiquitado. Hay rumores de que puede moverse de vuelta al caso. Y también vamos a hablar sobre otros trabajos que viene realizando la institución, como la entrega de títulos que se produjo
hace algunos días en algunas colonias del país. Ya volvemos. ¿Muchas deudas con sus tarjetas de crédito? Relájese. En Banco Continental compramos sus deudas de tarjetas de crédito al 15% de interés y a 12 meses de plazo. Llame al 419-6000, 419-6000 y relájese. Banco Continental. Responde. En Lactolanda se aplica la tecnología más avanzada del mundo y la única en el país para lograr la leche más rica y natural. Bienvenido al mundo blanco, al mundo Lactolanda, donde tomas la leche como vos querés, como a vos te gusta. Y ahora Lactolanda con nuevo envase para servir mejor. Lactolanda, la tomas como te gusta. Hay una Kenton especial para vos. Esta es para vos, Marcelo, que te gusta salir a descubrir nuevos caminos. ¡Suerte, Marcelo! Hay una Kenton especial para vos. Y para todos, más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Kenton, elegí el camino correcto. Desde cualquier parte del país podés recibir mensajes de fe en tu celular. Suscríbete al servicio enviando la palabra FE al 5252 y recibirás diariamente promesas y palabras de fe en tu celular. FE al 5252. La palabra de Dios sana es el título que nos recomienda en esta noche Reflexión, Música y Libros. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es una palabra, una promesa bíblica que se encuentra en el Nuevo Testamento. Más de 2 millones de libros de Derek Prince fueron impresos y vos podés llevarte justamente uno de ellos. Reflexión está en Eusebio Ayala, Casi, República Argentina, y tiene, además de este título, otras obras, también discos y excelentes, yo les digo, porque doy fe de ello. Tienen hermosos regalos que podés hacer en esta Navidad. Eusebio Ayala, Casi, República Argentina, la dirección. Algunos mensajes para el presidente del INDER, doctor Justo Cárdenas. ¿Cómo puedo comunicarme con usted respecto al cobro de los 1.450 millones por la tierra de Nicolai Neufeld? Dice: hola, quiero saber si puedo ser sujeto de la reforma agraria. ¿Cómo puedo tener unas hectáreas en el Chaco? Me gusta la ganadería. Que el INDER no se anima a intervenir la colonia María Auxiliadora en el Alto Paraguay. En el lugar, en 1996, el Estado destinó 38.000 hectáreas para la reforma agraria. Hay más de 25.000 de dichas tierras para los colonos del lugar. ¿Por qué al ingeniero Chamorro no se le investiga? Dice, tiene 70.000 hectáreas en la zona de Bahía Negra. Hay personas en la época de Papacito Frutos, se les otorgó títulos sin pago previo de bien raíz. Esos títulos se pueden anular porque no se pagaron. Y están todavía dentro del sistema contable, dice. Eso no prescribe nunca. Luego quiso hacer la mensura judicial del Paraguay y el poder económico parlamentario interrumpió este proceso. Que el presidente INDER recupere los lotes invadidos por sojeros del asentamiento Bonanza de Alto Verá. En Alto Paraná se dan títulos de INDER a árabes chinos, dice, y varios mensajes, presidente. Realmente tremendos son los mensajes que llegan en gran cantidad. Mariana, vos tenés mensajes también en Facebook. ¿Hay algunas preguntas, sí, algunas tengo consultas? Algunos, aprovechando que estamos en el bloque de mensajes. Podemos cumplir con algunos de ellos, ya que me das la oportunidad. Vamos a tratar de leer algunos. Dice: ¿cómo es que existen reglas y condiciones y se privilegia a los políticos y no agricultores o a los estancieros? Para las próximas elecciones probablemente ya no serán en listas sábanas, los ciudadanos elegirán conscientemente y sería bueno que el político Justo Cárdenas se presente en base a su honestidad y eficiencia. Esta es una buena oportunidad.
Animemos al presidente del INDER a que haga ese cambio, que no tenga temor de denunciar las malas entregas de tierras hechas por sus antecesores. Hay algunas consultas o reacción también de la gente por el tema del sistema informático. Y quiero nomás detenerme un poquitito allí, Oscar, porque usted decía, yo me pregunto hoy, ¿cómo puede ser que una institución como el INDER no tenga un sistema informático? Usted decía, están avanzados. ¿En qué avanzaron y cuándo tendríamos ya un sistema informático y qué es lo que estaría dentro del sistema, presidente? Apenas asumí la presidencia, obligadamente por resolución, establecí que se implemente inmediatamente un software que se había comprado hace 3 años y que nunca se había implementado. Le di fecha de tope hasta el 31 de diciembre de este año. Nosotros ya hemos avanzado suficientemente como para decir que esa exigencia se va a poder cumplir a cabalidad. No solamente vamos a tener el sistema informatizado de la Casa Central, sino también de todas las regionales que están dispersas por todo el país. Pero además de eso estamos adquiriendo un software vanguardista realmente que nos va a permitir un sistema de control mucho más eficaz, que tiene una connotación con el MESID. El MESID es un sistema de control establecido por ley, por el Estado, que cada institución debe aplicar, pero que hoy constituye simplemente un llenado cansino de formularios inservibles. Manualmente. Nosotros vamos a aplicar eso, vamos a informatizar, y cada vez que un funcionario establece sus funciones del día, su gestión del día, vía mail, carga cada una de sus tareas, va a ir controlándose a través del MESID y uno va a poder recibir por el iPad o por el teléfono los controles pertinentes. Y es más, le vamos a otorgar la posibilidad, que es fundamental, para que cada beneficiario ya no tenga que venir hasta la Casa Central para saber cómo está su expediente, sino a través del iPad, de la computadora, puede ver en qué situación está su expediente y cuándo va a salir de una gerencia a otra. Todas esas cuestiones vamos a hacerlas y nos damos un plazo bastante perentorio. No va a pasar para la instalación del sistema del software ya al 31 de diciembre, para la adquisición del nuevo software complementario para finales de febrero, y para poder ya reclamar, hacer todos los reclamos, los pedidos, solicitudes vía internet, ya para el mes de abril creo que vamos a estar finiquitando eso. ¿Y qué van a hacer con las propiedades que tienen 4 títulos? Bueno, ahí hay un gran proyecto que el mismo presidente de la República está llevando adelante, que se llama DINACARE, que es una dirección catastral. Intervienen en ese proceso el catastro, obviamente, registro público, que va a dejar de pertenecer al Poder Judicial, el INDER, que es una pata de la mesa, y otras instituciones que también complementan sus funciones. Vamos a tener un solo registro y un solo catastro, es decir, no se va a dar duplicidad. Y para aquellas tierras que tienen 2 o 3, 4 títulos, uno encima de otros, va a haber una autoridad de aplicación de nivel jurídico, obviamente, donde se van a tener que dirimir estas cuestiones. Entonces va a ser mucho más orgánico, va a ser mucho más legítimo y va a tener soluciones rápidas para cada... ¿La Terzacue está en ese caso? No, la Terzacue representa un problema social de hace 40 años también. Una colonia que ha sido atropellada en sus derechos, mucha lucha social, algunos muertos, lamentablemente. Y bueno, este es el momento que estamos tratando de llegar a un acuerdo con las partes. Hay un litigio jurídico entre Mario Laterza, que es heredero, su hermana, y una empresa que hoy tiene el título de la propiedad y tiene la posesión de la propiedad, que se llama Bioenergy. Ellos van a dirimir su juicio en la instancia que corresponda. Eso no es una competencia nuestra, pero el Estado, el gobierno en este caso, sí tiene interés de dar una solución social al problema que se presenta en la Terzacue. Hicimos un relevamiento de datos acompañado por los colonos que están en el asentamiento. Hoy el problema no es tan grande, no viven más de 55 familias. Eso representaría, para solucionar el problema, unas 600 hectáreas, 650 hectáreas, y hay una situación de interés de ceder, de donar una cantidad no igual, pero bastante cercana. ¿De los actuales propietarios? Sí. Entonces, el INDER tiene unas 200 hectáreas que también obviamente va a acoplar. Anexar a eso. Claro.
y yo creo que estamos a punto de llegar a un acuerdo. Yacundaí. Yacundaí, ustedes saben, no les voy a decir a la ciudadanía lo que representó para la sociedad. Y es una situación bastante más compleja porque ahí ya estamos hablando de unas 600 familias aproximadamente, pueden ser menos probablemente, pero de todas formas necesitamos unas 4.500 hectáreas, 5.000 hectáreas para darle solución a ese problema. El problema es mucho más complejo, estamos hablando hoy como nunca antes, el sector privado se acerca al gobierno para construir una mesa de diálogo en conjunto, para construir consensos, acuerdos, y yo creo que también estamos en una vía de solución. Obviamente la empresa de Favero va a tener una responsabilidad social muy importante que poner también sobre la mesa, porque eso es lo que estamos buscando, que ese crecimiento económico que vamos a tener año tras año, si Dios permite, no sea concentrado en unas pocas manos, sino pueda permear hacia los sectores sociales. ¿Ya conversó con él, el presidente? ¿Conversó con Favero? Sí, estamos trabajando con el señor Lucas, que es uno de los apoderados de la firma, que tiene todo el poder administrador de la empresa, y tenemos un diálogo y una conversación excelente con Lucas a través del senador Vince, justamente quien trabajaba aquí. Bueno, para ir un poco ya avanzando al tema de los 100 días de gestión, veíamos en las noticias ustedes presentaban justamente esta alianza ya público-privada, podríamos decir, no sé si va en el marco de la misma APP de la ley que estaban teniendo con la Unión de Gremios de la Producción. Ustedes presentaban la iniciativa como un aporte mutuo, digamos. En este caso hay responsabilidades por parte del INDERT, pero también la UGP asumía la responsabilidad de asistir, por ejemplo, técnicamente a los productores, buscar fomentar el arraigo. ¿En qué consiste esta alianza? ¿Podríamos dar algunos detalles? Si hay zonas ya determinadas, dónde van a empezar a trabajar o a cuántas familias, etcétera. Nosotros, inmediatamente de asumir la presidencia, hemos tenido 2 o 3 acuerdos con los sectores privados, sobre todo en el departamento de Itapúa, distrito de Alto Verá, un distrito muy pobre, de un índice de pobreza inaceptable hoy en día, en esa zona sobre todo, en donde obviamente la participación privada tiene un rol fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros hoy entendemos que el desarrollo rural integral ya no se da simplemente con la entrega de tierras. Claro. Esa idea quedó anclada en la década de los años 60. Hoy en día hay que darle acceso al campesino, a los servicios básicos, luz, agua, teléfono, educación, salud pública, seguridad, acceso de camino de todo tiempo, una serie de condiciones que se deben dar para generar el arraigo. Pero como si todo esto fuese poco, que implica una intervención integral del Estado paraguayo, también le debemos transferir conocimientos y tecnología para que su producción sea evidentemente rentable. Muy bien. ¿Cómo nosotros cerraríamos el círculo del arraigo, provocando todas estas situaciones, pero sobre todo asegurando el mercado de sus productos? Ahí se cierra el círculo virtuoso y se genera el arraigo cuando el pequeño productor tiene la posibilidad de vender y vender a buen precio su producto. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a ir a publicidad y a la vuelta tenemos varios mensajes que tal vez el presidente tenga oportunidad de responder porque se refieren precisamente a sugerencias de mecanismos que pueden aplicarse dentro de la institución en cuanto al mejoramiento del desenvolvimiento interno de su institución. Ya volvemos. Podés pensar que viven aislados, pero en realidad están desafiando la distancia. Tigo Smart te trae Facebook gratis para él y para ella. Gratis todo el tiempo. Gratis estés donde estés. Aprovecha esta promo por tiempo limitado con tu Tigo Smart prepago. Llévate un Blue Dash por 299.000 guaraníes, un LG L3 por 449.000 guaraníes, un Nokia 520 por 599.000 guaraníes. Facebook gratis con Tigo Smart.
Ilumina y llena tu alma de pensamientos positivos que te ayudarán a ver la vida con otra actitud. Envía Alma al 5252 y recibe un contenido de regalo. Alma al 5252. Hay algunos temas pendientes que nos gustaría abordar. Vamos a leer el mensaje, pero nos decía el tema de recuperación de las tierras. Perfecto. También tenemos que profundizar un poco. ¿Vos tenés mensajes? No, referente a la pregunta anterior de un televidente fue, presidente. Sí. Ese es un caso particularmente importante. Quiero historiar un poco la situación, ¿verdad? Nosotros hemos tenido una reducción en el presupuesto anual de gastos de un 33%. ¿Cómo nosotros vamos a generar una mayor aplicación e inversión social? Teniendo una mayor ejecución. ¿Por qué? Porque antes, la gente que me antecedió tenía un presupuesto muy alto, muy grande, 450.000 millones de guaraníes, unos 100 millones de dólares, pero tenía una ejecución muy pequeña, 20-25%. Una ejecución realmente muy mala. Nosotros vamos a abordar esta situación de una mayor inversión capital con un presupuesto menor, generando una ejecución mucho mayor. Yo quiero llegar a un 90-95%, que es posible. Hay que trabajar mucho, pero es posible. Pero además de esto, para que la inversión social sea importante, tenemos que recuperar las tierras mal habidas del siglo XXI. Y son aquellas tierras que había mencionado al principio. ¿Se incluye San Agustín en esa? Podría ser, ¿por qué no? Podría ser, ¿por qué no? Porque hoy en día, incluso San Agustín, que todavía falta pagar un porcentaje que yo me niego a pagar, está siendo ocupada por gente que no son sujetas a la reforma, porque hay gente que tiene su casa quinta, su pequeña granja y obviamente... Pero con una ley se puede subsanar. Debe ser con una ley especial. O quizás, viendo ya, por eso para nosotros es muy importante lo que ocurra en Antericue, viendo ya la figura de Antericue, se podría generar una ley especial que se diluya o que abarque a toda la República para estos casos especiales. Que el presidente del INDER recupere los lotes invadidos por sojeros del asentamiento Bonanza en Alto Verá, dice este mensaje. En Alto Paraná se dan títulos del INDER a árabes, chinos y también a brasileños. ¿Qué pasa con los brasileños que plantan sojas en diferentes lugares del país con contratos de arrendamiento con el INDER, sin ser paraguayos? ¿Es legal pagar 2 millones a una abogada y 5 millones al agrimensor para solicitar una tierra en Caraguatá? Se gastaron todas las platas, dice, entre paréntesis. Habla un control cruzado, señor presidente, de la gerencia financiera con la presidencia sería bastante bueno para su administración. Entonces usted diariamente se dará cuenta en el momento sobre los pagos y evitaría defraudación al Estado. Hace 4 años, el expediente 2542-2007 de Villa Oliva está cajoneado. Por favor, si puede mover este expediente, dice. Esa Fundación Piedad, ¿qué onda es? Es demasiado grande el fato. El ingeniero Chamorro del INDER debe ser investigado. ¿Qué novedad tiene el presidente sobre la tierra de Financue? ¿Cómo está la negociación con el Banco Nacional de Fomento? Tengo un terreno que nos sirve para agricultura y es de 150 hectáreas. Memorice, presidente, algunas, si quiere, nos responde al término. Y después le reenviamos todas estas consultas para que tenga. Hay ladrones de guante blanco que andan por todos lados, dice. Mentira, la informatización no tiene rubro. ¿Es cierto, ¿no, presidente, que no tiene? No es mentira, es cierto, mentira. Es la verdad. Preguntar el sistema Procar para ubicar las propiedades privadas y rurales. ¿Existe el sistema Procar? Sí, existe. ¿Será que usted podría cumplir la promesa del presidente Cartes, dice este mensaje, que es catastrar todas las tierras del INDER? ¿Y cómo yo puedo saber cuáles son los lotes que están disponibles? Quiero acceder a uno de ellos, dice. Señor presidente, ¿qué sabe respecto de las 2.500 hectáreas de excedentes fiscales ubicados en San Pedro y que sigue ocupada fraudulentamente por la firma brasileña Agroganadera Paraguay en base a una usurpación del Estado paraguayo?
y vienen más mensajes, muchísimos Más presidentes. mensajes, y uno de ellos también sobre un tema polémico, y bueno, tenemos que hablar y preguntarle justamente la versión oficial al presidente. El caso de Onelir Segovia, la modelo, bailarina, justamente una de las publicaciones hablaba de su Abogada contratación. Ella es bailarina, es modelo, hablaba de su contratación como asesora, pero hacían la aclaración justamente de que ella tiene un título, entendemos, un título de abogada. Hace un tiempo surgió ya una polémica o un escándalo con el nombre de Onelir Segovia porque era contratada en Itaipú con un sueldo creo que de 13 millones en aquel momento. Luego creo que se rescindió, el contrato quedó abortado, ahora rápidamente fue otra vez contratada dentro del INDERT. Ella concursó, presidente, para ingresar. Sí, en primer lugar quiero decir que no la conozco a la señora. O sea, no es su asesora. O a la entonces. señorita. Sí, está trabajando. Yo ¿Y es su asesora pero no le conoce? No. Un momentito, por favor. Sí. No la conozco, me ratifico a la persona. Solicité a Recursos Humanos la contratación de 3 profesionales, ¿verdad? De gente que tenga iniciativa, que sea joven, que pueda dar una dinámica diferente a la presidencia. Y por falta de rubro, fue contratada una persona por un mes, por el mes de diciembre. Y fue contratada esta persona. Obviamente ahora sí trabaja en la presidencia. Claro, obviamente. Ahora trabaja en la presidencia y está contratada por un mes. No sé realmente su currículum, no soy la persona que selecciona eso, no es mi competencia. Pero sí generó cierta polémica porque pareciera ser que formaba parte, no sé, de la farándula. La gente sabe que yo personalmente creo que bastante querida también por un grupo. No formo parte de la farándula. Quiero hacer una buena gestión. Pero ella tiene una formación académica, presidente. Ella es abogada, claro, obviamente. Tuvo que cumplir esa condición para ser contratada. Pero porque es lo que yo necesitaba. ¿concursó o no concursó? Yo creo que por el tiempo, por el tiempo tan corto del contrato, un solo mes, ¿verdad? Porque el 31 de diciembre vencen todos los contratos. Ya no hubo. No sé si hubo tiempo para que concurse ella. Y muchos se preguntarán cuánto gana. Y nosotros sabemos, le vamos a contar. La información que trascendió era creo que de 3 millones. Puede ser. Es un salario básico para un profesional. ¿Y cuál es su función? ¿En qué asesora ella, presidente? Nosotros estamos redactando de nuevo todo el sistema de resoluciones, de adjudicaciones, de contratos. Yo me tengo que cubrir, porque leí un par de veces que Ramírez Montaletti dijo que él no sabía lo que firmaba. Yo no puedo decir ese mismo argumento. Yo sí tengo que saber lo que firma. Ustedes saben que el presidente del INDER firma resoluciones por día, más de 100, muchas veces. Puede costar un proceso jurídico, claro, saber que se firma, ¿no? Claro, puede costar un proceso judicial. Ella es la asesora en la redacción. No solamente ella, no, yo tengo un equipo de gente más formada que ella, de mayor experiencia que ella. A ella no la conozco profesionalmente hasta hoy, no he cruzado palabras hasta hoy con ella. Está en el staff de abogados que tengo, pero tengo un equipo grande. Tengo un equipo de por lo menos 10 profesionales, la mayoría de ellos comisionados, es decir, no representan una erogación para el INDER, y algunos contratados. ¿Y piensan incorporar como regla, digamos, para evitar justamente todo este tipo de conjeturas, que hoy puede ser bueno en el caso de Onelir, pero puede afectarle a otros? Porque no piensan incorporar como regla el concurso. Lo vamos a hacer porque dije al principio que vamos a tener una gran inversión tecnológica, pero también una gran inversión en el capital humano. Y esto significa contratación de técnicos, contratación de profesionales. El INDER necesita, no digo que sean el 100% profesionales, pero hoy solamente el 33% tiene formación universitaria y eso no se puede aceptar. Yo necesito como presidente invertir en el capital humano. El 33% de su plantel, del plantel del INDER solo tiene, o sea, solo el 33% tiene título universitario. Título universitario. Es un índice muy bajo, ¿verdad? Y esa inversión en capital humano al cual se refiere el presidente implicaría alguna especie de decantamiento, depuración gradual que se puede ir haciendo con los funcionarios que usted mismo señaló al principio, están hace años y que son los que manejan realmente todos los expedientes, conocen todos los terrenos del país, conocen quiénes son los propietarios y saben perfectamente cuánto costó cada propiedad, que probablemente usted nunca va a saber ni cuándo, ni si está 10 años en la institución. Es así mismo, es así mismo. Hay funcionarios que están hace 30 años y tienen obviamente un backup importante que yo nunca voy a tener. Tengo que estar 30 años. Si ese backup
se traspasara a la computadora, al software Sería nuevo magnífico. que usted tiene, presidente, se podía tener una buena base de datos, ¿no? Una excelente base de datos realmente. Habría que ver si eso es posible, ¿verdad? Factible. Pero ahora sí, yo decía que sí estamos decididos a llevar a cabo una contratación transparente. Nosotros estamos realmente transparentando, y estoy hablando en términos prácticos, todos los procesos administrativos. La última publicación que hicimos a página completa en los 3 periódicos de mayor circulación aquí en el país sobre la entrega de títulos, creo que habla un poquito de la transparencia que tratamos de imprimir. Y para contratar personas, yo no tengo por qué, obviamente, manipular ese tipo de cosas cuando lo que quiero es eficiencia y productividad de cada funcionario. Yo pongo en pantalla precisamente titulación histórica del INDER, y en esto figura prácticamente algo simbólico que puede reflejar el cambio de actitud y también un nuevo rumbo, entre comillas, del INDER, teniendo en cuenta que otorgar tierras a personas que han perdido la vida por luchar por un pedazo de terreno de propiedad, como los que fueron los miembros de las diferentes ligas agrarias en el país, constituye un acto de justicia que vale la pena aplaudir. Y si en ese camino, presidente, usted anda, tendrá bendiciones y tendrá un resultado positivo, indudablemente. Yo creo que el destino le jugó una buena pasada al Partido Colorado, porque el Partido Colorado fue el que inició una serie de persecuciones sociales muy dolorosas para un sector de la sociedad paraguaya, pero fue también el Partido Colorado, a través de este hecho histórico, que reivindicó la lucha de esta gente. Y yo me pongo de pie y aplaudo realmente la lucha denodada de este sector social que ha sido perseguido en su momento y que nuevamente este gobierno ha reivindicado actuando con justicia específicamente para este caso en particular. Presidente, queremos darle nuestro agradecimiento por su tiempo. Creo que ilustramos bastante a la audiencia y la audiencia participó activamente esta noche. Usted vio que de todo el país personas interesadas en saber de esta institución se comunicaron con nosotros. Lamentablemente no podemos leer todos los mensajes, si no usted no hablaría. De cualquier manera, alguna referencia tiene de las necesidades o de las inquietudes. Le podemos enviar todos los mensajes. Le vamos a enviar por correo todo esto para que usted tenga. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a toda la gente que se tomó el trabajo de enviar mensajes. Hablábamos en el corte, la mayoría de ellas, personas con conocimiento de causa, mensajes claros. Son mensajes claros. Muy claros. Muchas gracias a toda esta gente. Les quiero decir que tenemos un compromiso con la transparencia. Antiguamente había una oficina de transparencia que estaba situada en el edificio Columbia, en el piso 12. Imposible que un campesino tenga acceso a él. Hoy habilitamos cerca de la puerta, la primera oficina contigua a la puerta de ingreso principal, la oficina de transparencia, donde todas estas personas que tienen datos tan importantes pueden acudir para hacer una denuncia formal. Vamos a acompañar con toda la articulación jurídica que podamos iniciar desde la presidencia cada denuncia como lo estamos haciendo hasta hoy. Así que agradecerles una vez más a ustedes por el tiempo y la posibilidad de comunicarme con la ciudadanía. Igualmente, gracias a usted, presidente. Muchas gracias, presidente. Vamos a hacer una pausa y al volver ya conocemos todos los detalles para la próxima edición, la 2013 de Cenando con Jesús. Regresamos en un ratito. En Lactolanda se aplica la tecnología más avanzada del mundo y la única en el país para lograr la leche más rica y natural. Bienvenido al mundo blanco, al mundo Lactolanda, donde tomas la leche como vos querés, como a vos te gusta. Y ahora Lactolanda con nuevo envase para servir mejor. Lactolanda, la tomas como te gusta. Está en nosotros. Está en todo. ADN Paraguayo, el nuevo diario de circulación nacional. www.adndigital.com.py. Exíjalo a su canillita. Ahora, Pacholí reforzado triple acción, exclusivo para jeans. Las enzimas de Pacholí reforzado actúan sobre la suciedad consumiéndola por completo, llegando a donde los demás jabones no pueden llegar. Pacholí reforzado, triple acción con suavizante, limpieza profunda.
Pídala en los puntos de ventas más importantes. Recibí todos los días mensajes para lograr una familia unida, bendecida y feliz. Envía familia al 5252 y recibe orientaciones sanas y consejos en tu celular. Envía familia al 5252. Recuerda, familia al 5252. Todos los jueves a las 23 horas, Enfoque Cooperativo, donde les informamos sobre todas las novedades del sector cooperativo nacional. Acompáñenos. Hecho en Casa TV realiza casting temporada 2014. Vos podés presentarte en canto y danza, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Domingo 29 de diciembre, de 14 a 18 horas. En Red Guaraní, Avenida General Santos, Complejo Textilia. ¡Te esperamos! La vida de uno de los hombres que marcó significativamente un antes y un después en el mundo del automovilismo. Enzo Ferrari. Su infancia, juventud y sus sueños de corredor. Las adversidades que atravesó para llegar a construir una de las marcas más famosas del mundo y emblema de toda una nación. Ferrari. Desde el domingo 15 de diciembre a las 14:30 horas por Red Guaraní, el canal de la familia. Queremos compartir con ustedes las imágenes de Rakiura Country, este barrio cerrado, el primer barrio inteligente de nuestro país. Rakiura Country fue y está construido sobre los máximos estándares de calidad, sobre todo en tecnología para la seguridad, por supuesto, para que vos tengas la tranquilidad de que tu familia está feliz, contenta, cómoda, pero segura, y vos, por supuesto, estés también con la paz de que la familia está bien en casa. Rakiura Country tiene todavía pocos, pero algunos lotes disponibles, así es que te recomendamos que vayas, los conozcas y los adquieras, por supuesto. Y como todos los años, desde hace 10 aproximadamente, 10, exactamente 10. Aquí es el año 10. Nos encontramos siempre con este grupo de personas que tienen la misma iniciativa y la misma intención y por sobre todas cosas la misma esperanza de cada año, de llevar una Navidad diferente a diversas familias de nuestra sociedad. Así es, vamos a conocer todos los detalles de Cenando con Jesús. Saludamos a Sasha Ebreinov, ¿qué tal? Él es coordinador de Cenando con Jesús. ¿Qué tal, Sasha? Muy buenas noches. Gracias por el espacio y por el apoyo. Hace 10 años empezábamos juntos esta campaña con 11 hogares y 1.300 personas que dar de comer. Y hoy en día tenemos cobertura en todo el país y Cenando con Jesús es internacional. Y damos de comer a más de 40.000 personas. Es incontable en un momento dado porque como nos basamos en la multiplicación de los panes, tiene que alcanzar para todos y sobrar, y bueno, esperamos que este año se vuelva a repetir el milagro. Fuimos testigos y protagonistas del inicio de Cenando con Jesús, con Sasha, con Kira. Y son parte de Cenando con Jesús. Formamos parte, y está con nosotros también el doctor Nicolás Ebreinov, acompañado de Astrid. Hola Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias por el espacio. Es una oportunidad que queremos aprovechar para invitar a la gente a ser parte de este milagro que básicamente se basa en la gente que participa, que va a dar parte de su tiempo para compartir con estas personas que potencialmente podrían pasar un momento, podríamos decir, desagradable el 24 de diciembre, y eso es lo que queremos evitar. Queremos que ellos recuerden, y los que participan y nosotros, que la Navidad es para recordar que Jesús vino a hacer un milagro, ¿verdad? El milagro del amor, el milagro de compartir con la gente, y la gente que participa realmente es la más beneficiada porque se siente parte de un milagro. Yo soy un participante más. El Cenando con Jesús no es religión, eso tiene que quedar claro, no es política, no es donar dinero,
Es simplemente decirle a la gente que quiere compartir, que quiere dar un poco de su tiempo, a qué hogar puede acercarse a compartir, dónde hay necesidad de qué específicamente. Hay un cabeza de hogar que se encarga de ver cuáles son las necesidades de cada hogar, del hogar que va a participar, que él dirige. El que quiere participar llama a un número, se le contacta con este cabeza de hogar y le dice, necesitamos pollo, o necesitamos cubiertos, o necesitamos juguetitos para los niños. Y ese día la persona que quiere participar se acerca al hogar y ahí mismo le entrega esa colaboración a la gente del hogar. Bueno, vamos a saludarle a Astrid. Ella no tiene micrófono, pero creo que tiene que ser saludada Astrid también. está preparada también. Hola, para Astrid. esa noche. No, dice no. Bueno, nosotros, ella no va a hablar. Sabemos el inicio de Cenando con Jesús y las dificultades que fueron en los primeros tiempos, porque debía interpretar la gente qué significaba eso. Pero después con el transcurrir de los años, ya las personas conocen definitivamente qué misión tiene Cenando con Jesús. Asimismo, la verdad que cada vez resultó más fácil, y también tenemos que agradecer a los medios de prensa que en forma voluntaria y gratuita nos brindan espacio para que nosotros podamos comunicar esta misión que el Señor puso en nuestros corazones y permitir así que mayor cantidad de paraguayos tengan una Navidad digna y puedan disfrutar de una noche buena rodeados de personas que le llevan amor, que le llevan no solo lo que llevan en la mano, ¿verdad? Lo más importante es lo que llevan en el corazón, una palabra de aliento, un apretón de manos, y la satisfacción esa noche es para el quien va a dar. Queremos invitarle a la gente que todavía no participó de Cenando con Jesús, que vengan, no importa lo que traigan en las manos. Las necesidades son infinitas, pero en este día nosotros pedimos que vengan cargados de amor, con una palabra de aliento, un apoyo. Lo que pedimos es la compañía, el compartir en ese día con gente que de repente necesita estar con alguien. Si alguien está viendo y por alguna razón no conoce los detalles, digamos, de Cenando con Jesús, Sasha, ¿podríamos contarle de qué se trata? Porque yo recuerdo que en las primeras veces que hablábamos al aire, por lo menos, la gente decía, yo quiero participar, pero bueno, tengo que estar en casa. En realidad, la cena que ustedes hacen normalmente es más temprano, lo cual permite compartir seguramente, en este caso en alguno de los hogares, y después más tarde participar efectivamente también con la familia. ¿Cuáles son los detalles logísticos de cómo trabajan, digamos? Así mismo es. En realidad es la cena para ellos, porque en estos hogares, en estos asilos de abuelitos, de abuelitas, y en los hospitales generalmente a las 19 horas cenan. Nosotros convocamos a la gente para armar la fiesta, ayudar a organizar todo a las 16 horas. Entonces, hay 97 hogares inscritos en nuestra base de datos, y uno tiene que llamar a un centro de llamados que es el 021-237-7373 y 021-237-7777. Ahí nosotros la atendemos, le consultamos dónde le gustaría pasar, con quién le gustaría compartir ese día. Me gustaría repetir, Sasha, los números para que en Control Central tengamos la oportunidad de insertar en el Zócalo, de modo que las personas interesadas tomen nota. Seguimos. Sí, 021-237, que es la característica, 7373, 237-7777. Lo que nosotros pedimos es que nos llamen para que nosotros podamos administrar la información. Como nosotros nombramos una cabeza de hogar, que es la persona responsable de hacer un relevamiento en el hogar, esa persona nos pasa las necesidades. Entonces nosotros podemos administrar la información de la gente que llama para participar y dice, bueno, yo quiero compartir con abuelitos y me quiero ir al hogar, como ejemplo, Santo Domingo, que está frente al IPS. Nosotros tomamos nota, el nombre de la persona, el teléfono de la persona y qué va a donar. Esa información le pasamos a la cabeza de hogar y se van eliminando las necesidades hasta que el hogar queda cubierto y nosotros podemos designar
los siguientes donativos a otros hogares para que la gente pueda compartir y que haya de todo en todos los hogares, que no sea más o menos a partir que de las sobre 4... pollo en un lugar Claro. y falte gaseosa o viceversa. Entonces lo que nosotros queremos es que la fiesta sea completa, que la gente done sus talentos, que lleve una guitarra, que cante, que los chicos bailen, que los que puedan ayudar a servir la gaseosa, ayuden a servir la gaseosa. Hay chicas que se van a maquillarle a las abuelitas ya a la tarde y les ayudan a vestirse. Entonces lo que queremos es eso. Y esto generalmente termina para las 9 de la noche ya prácticamente. No, las 7 de la tarde ya está todo. Las 19 horas termina. Nuestro compromiso es de 16 a 19 horas. Termina. O sea, El cualquier que quiere persona... quedarse las 3 horas se queda las 3 horas. Un minuto de tu tiempo es suficiente para dar amor. Nicolás, y la parte de movilidad, que por ejemplo una persona interesada en este momento dice, yo quiero acompañarle al grupo que va a ir hasta el hospital geriátrico del IPS sobre la avenida Artigas. Cada uno tiene que hacer por sus propios medios. Claro, cada uno está comprometido, digamos, uno toma un compromiso en apoyar a la campaña, entonces poniendo sus recursos. uno se acerca al lugar donde quiere participar y lleva principalmente su presencia, ¿verdad? Es la compañía, lo que mencionó Sasha, es muy importante saber que para las personas, a veces en los hogares de ancianas, el hecho de llevarle maquillaje, de peinarle, frecuentemente el cabeza de hogar, como se está repitiendo hace varios años, toma ya un compromiso. Ellos hace unos meses ya estaban llamando a preguntar, vamos a empezar a hacer algo adelantado. Ellos están en contacto continuo durante todo el año con la gente del hogar y si tienen alguna necesidad recurren al cabeza de hogar y se organiza, pero la fiesta principal es el 24 de diciembre, porque así empezó. Pero la compañía, el hecho de llevarle peluquería, el hecho de pintarle las uñas es una cosa que realmente cambia la vida de estas personas y le hace realmente feliz, tanto al que recibe esa atención como a los que van a brindar esa atención viendo la repercusión que puede tener ese compromiso, ¿verdad?, con la gente y el amor, que es una cosa que fluye, no es una cosa que solamente reciben las otras personas, sino que fluye el amor, ahí uno siente realmente lo que tendría que transmitirnos la Navidad. ¿Tienen cuántos son los hogares a los que están llegando hoy o la cantidad de personas? Porque escuchábamos que decía 40.000 escenas más o menos, pero ¿tienen ideas de los hogares? ¿Sabemos que están en todo el país ahora o no tienen? Hay 97 hogares inscritos y hablamos más de 40.000 porque llega un momento dado que nosotros no tenemos más cuantificada la gente que come, ¿verdad? Porque hay asentamientos, por ejemplo, donde cuando la comida va llegando, también se va invitando a mayor cantidad de personas, ¿verdad? Lo que queremos nosotros es transmitir el amor de Dios a esta gente. La visión de Cenando con Jesús es un mundo transformado a través de la poderosa fuerza del amor. Y la única forma de transformarle a una persona es dando primero y después pidiéndole un cambio. Y muchas veces no es ni necesario pedir, muchas veces un gesto de amor, una obra, un apretón de mano, un compartir y llevarle la palabra de Dios en un día tan especial, demostrándole que el Señor pone en nuestros corazones el compartir y el pasar y el festejar una Navidad con ellos. Ya le transforma. Es una fecha muy sensible, muchos de ellos, como sabemos, incluso durante todo el año, digamos, son abandonados por sus familiares. Yo me imagino que el momento debe ser también muy emocionante. Así mismo, hay personas que tienen familia y están solas y olvidadas y muchas veces un minuto de nuestro tiempo puede significar mucho para ellos. ¿Es en todo el país, Sasha? Es en todo el país, ¿verdad? Y en 10 países afuera. Excelente. Nació en Paraguay y estamos exportando amor, estamos transmitiendo el amor de Dios afuera y enseñándole un poco a nuestros hijos, a nuestras generaciones, que el dar es recibir bendición. De hecho que va a ser un éxito como siempre, como año tras año ha ocurrido y vemos que año tras año se suman voluntarios y también crecen los lugares donde existen necesidades. Gracias, Sasha. Gracias. Muy amable. Gracias, Otto. Gracias. Nicolás, éxito. Gracias por estar e informar sobre esta iniciativa. El 24
de diciembre, entonces a las 16 horas comienza todo. Muchísimas gracias por el apoyo. A la Y orden. solamente me queda invitarte a vos que estás viendo en la televisión para que formes parte de este milagro, porque realmente te transmite lo que, lo que es la Navidad. Es el amor de Dios y compartir con las personas. Muchas gracias. Y los números de teléfono justamente están en pantalla para que ustedes puedan sumarse a esta maravillosa iniciativa este próximo 24 de diciembre. Vamos a una pausa. Hay una Kenton especial para vos. Para vos, ña María, que querés cargar menos. ¡Chao, ña María! Hay una Kenton especial para vos. Y para todos, más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Kenton, elegí el camino correcto. ¿Querés generar una influencia positiva en tu vida y en los demás? Envía Influir al 5252 y recibí consejos para renovar positivamente tu vida todos los días. Envía Influir al 5252 y recibe un contenido gratis de regalo. Recuerda, Influir al 5252. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos hasta el próximo martes, Dios mediante. Que tengan un buen fin de semana. El próximo martes, cena de Navidad. Aquí estaremos compartiendo con ustedes en Siglo a Siglo. Es así. Hasta entonces. Siglo a Siglo fue una presentación de Banco Continental. Responde.